Darle gracias a Dios porque nos permite estar reunidos un día más, amén. Y pues como saben ya hemos venido con diferentes enseñanzas y hoy vamos a estar hablando del bautismo y el arrepentimiento, amén. Entonces pues ya les invito para aquellos que hayan traído sus libretas, puedan apuntar. Y vamos, antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración, amén. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos que seas tú enseñándonos, Señor, instruyéndonos, que seas tú usando mi vida, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, para que tu pueblo en esta noche, Señor, pueda recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues como vemos en el título, íbamos a estar hablando del bautismo y el arrepentimiento. Y pues vamos a empezar diciendo qué significa el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa metanoia, que es cambio de mente. Y el arrepentimiento bíblico significa reconocer el pecado propio, apartarse de él y volverse conscientemente hacia Dios para llevar una vida que refleje ese cambio. Amén. Entonces, para los que estén anotando, voy a repetir. El arrepentimiento significa metanoia, que es cambio de mente. Y el arrepentimiento bíblico significa reconocer el pecado propio, apartarse de él y volverse conscientemente hacia Dios. Amén. Reconocer el pecado propio, porque aquí la palabra nos está llamando, cuando se habla de arrepentimiento es a sí mismo, cada uno, no hacia la otra persona, sino para mirarse y reconocer ante Dios nuestros pecados. Amén. Luego vamos a ir en Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Así que, ¿ya están ahí los que la están buscando? Amén. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Ahí mismo vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y en Segunda de Corintios, vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios 7, 10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Entonces aquí hemos leído varios versículos que nos corroboran la importancia del arrepentimiento en la Biblia. Y algunos dirán, bueno, pues yo ya sé qué significa arrepentimiento, pero muchas veces las personas confunden el arrepentimiento con el remordimiento. Y un ejemplo bíblico que tenemos es el ejemplo de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, de Pedro y de Judas. Pedro se arrepintió y Judas lo que hizo fue tener remordimiento. Y alguno dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues que en el remordimiento la persona sabe que se equivocó, que le falló a Dios, pero busca la forma de cambiar. Pero el remordimiento es simplemente la culpa de yo hice esto, me equivoqué, pero no se intenta salir de ahí. Entonces por eso en este Segunda de Corintios 7:10 dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, porque es así. Vemos que Pedro lloró amargamente cuando negó a Jesús, pero él de ahí salió, él decidió que su vida fuera diferente.
En la diferencia de Judas, que también sintió remordimiento, sintió tristeza por lo que hizo, porque él fue a devolver las monedas, pero no tuvo la intención de cambiar, simplemente se quedó en el fallo que él había cometido a Dios. Y eso es lo que no debemos de confundir, porque muchas personas creen que se arrepienten de algo, pero realmente es solo el remordimiento, no es realmente un cambio. Entonces por eso la Biblia dice arrepentíos y convertíos. No sirve solamente, Señor, me equivoqué, perdóname, y seguir haciendo lo mismo, sino que, como decíamos al inicio, es un cambio de mente. Es una decisión de me equivoqué, pero ahora quiero hacer las cosas conforme como Dios quiere. Amén. El arrepentimiento es un requisito indispensable previo al bautismo. Alguno dirá, ¿por qué? Pues sin el arrepentimiento el bautismo no tiene ningún sentido. Porque si no reconocemos nuestra necesidad de Dios, de que somos pecadores y queremos cambiar, pues no tiene sentido el bautismo. Entonces aquí surge algo que pasa, que muchos lo sabemos, que en otras religiones se bautizan niños o bebés, y la respuesta está aquí. Si una persona que va a bautizarte tiene que tener la conciencia de que se debe de arrepentir, y un niño y un bebé pues no la tienen. Entonces, incluso hablando de personas adultas, así como estamos ahora, si no tenemos la conciencia de ese arrepentimiento, de que necesitamos arrepentirnos y que vamos a convertirnos a Dios, pues no tiene sentido el bautismo, si no está el arrepentimiento así claro, y de recordar eso, de que no es un remordimiento, no es me culpo, yo hice esto por mi culpa, sino listo, me equivoqué, pero Dios me puede perdonar y yo decido salir de ahí. Amén. Luego vamos a pasar a qué es el bautismo, según la palabra de Dios. Y vamos a buscar en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, versículos 19 al 20. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pues como primer punto de qué es el bautismo, según la palabra de Dios, podemos poner: el bautismo es el mandato de Jesucristo para todo creyente. Amén. Porque lo acabamos de leer cuando el Señor Jesucristo envía a sus discípulos, les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que podemos decir que es el bautismo, según la palabra de Dios, es un mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Luego podemos decir que no es el bautismo también. El bautismo no nos salva de nuestros pecados. Y es un punto muy importante, porque muchas personas de pronto creen, no, es que si ya acepté a Cristo pero no me bautizo, entonces yo no soy salvo. Y no es así. La palabra del Señor nos dice, vamos a buscar en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios 2, versículo del 8 al 10. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Pues aquí estamos viendo de que nosotros no nos salvamos por lo que hagamos, simplemente es por la fe. Dice en el versículo 9, ¿lo pueden poner por favor? En el versículo 9 de Efesios 2 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la fe que somos salvos. Entonces no significa que, es que si yo no estoy bautizado no estoy salvo, no. Luego en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10.
Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pues aquí la palabra del Señor no está diciendo si confiesas y te bautizas. No, simplemente dice si confiesas y crees. Entonces es muy importante entender esto, de que nosotros no nos salvamos por nada de lo que hagamos, es simplemente por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ir también a Marcos capítulo 16. Marcos 16, 16. Dice, el que creyere, ¿ya están ahí? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es otro versículo que nos especifica y está diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero cuando dice, mas el que no creyere, no dice, mas el que no esté bautizado será condenado. Y un ejemplo de esto muy claro es cuando Jesús estaba en la cruz y al lado estaban los dos ladrones a su lado, y uno de ellos le dice al Señor que lo perdone, que se puede estar con él. El Señor le dice que hoy mismo estará en el paraíso. Entonces, si necesitaba ser bautizado para ser salvo, ¿cómo hacía él si estaba crucificado en ese momento? No podía. Entonces nos demuestra de que el bautismo no es, si no me bautizo no estoy salvo, no. Porque este hombre crucificado, ¿cómo se iba a bautizar en ese momento? Y asimismo, hay muchas situaciones complejas en la vida. Si una persona está a punto de morirse, ¿cómo hace para bautizarse? No puede, pero no tiene la necesidad de hacerlo para obtener la salvación, es simplemente por la fe. Amén. Entonces, de pronto nos podemos hacer otra pregunta. Si el bautismo no me salva, entonces, ¿cuál es su significado? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Vuelvo y lo repito, para los que están apuntando. Si el bautismo no me salva, entonces, ¿cuál es su significado? ¿O por qué lo debemos de hacer? Pues el bautismo es una declaración pública de la fe que uno tiene en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es simplemente un símbolo, como ya lo ha dicho otro día el pastor, es un símbolo de lo que nosotros ya hemos hecho en privado, que es aceptar a nuestro Señor, es un símbolo público o una declaración pública. Otro punto dice, la Escritura declara que nosotros debemos profesar abierta y públicamente a Cristo. Entonces vamos a ir a Mateo 10, Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. Dice la palabra de Dios. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Pues el bautismo es eso, es dar esa declaración pública a lo que ya hemos hecho, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Es simplemente un símbolo de lo que ya pasó en nuestras vidas. Y que aquí la palabra del Señor nos está recordando algo muy importante. Porque de pronto alguien dirá, no, pues yo ya soy salvo porque tengo que hacerlo. Pero Cristo quiere que lo confesemos públicamente. Porque lo que Él hizo por nosotros lo hizo público, pues es lo mismo. Aquí dice que si nosotros lo confesamos delante de los hombres, Él lo hará delante de nuestro Padre. Pero que si lo negamos delante de los hombres, Él también nos negará delante del Padre. Entonces no es solamente, de pronto alguno dirá, yo no me avergüenzo. Pues si no nos avergonzamos, con mayor razón es importante hacerlo público. Y es por esto que el año pasado lo hicimos en Calablanca, porque es así damos esa fe, ese testimonio a aquellos que aún no conocen del Señor Jesús. Amén. Entonces, otro punto es lo que decía anteriormente, el bautismo es solamente un símbolo externo.
No es que vamos a hacer un rito o algo así, simplemente es un símbolo de lo que ya Cristo o lo que nosotros ya decidimos de aceptarlo a Él en nuestras vidas. Amén. Un ejemplo de cómo es esto, por ejemplo, una persona con un anillo de bodas. La persona puede estar casada y no tener el anillo, pero al tener el anillo puesto refleja ese compromiso que tiene con otra persona. Pues es igual con nosotros. No significa que la persona, si se quita el anillo, no está casada, pero al tenerlo da ese testimonio público de que está casada, de que está comprometido. Pues es lo mismo que hacemos. No significa que si no nos hemos bautizado no hemos sido salvos, pero al bautizarnos estamos declarando públicamente de que nosotros ya le entregamos nuestra vida a Cristo, de que ya tenemos un compromiso con Él. Y pues todos sabemos que como esposos, los que están casados prefieren eso, de que cada uno lleve públicamente la argolla, no esconderla o, ay, sí estoy casada, pero no la llevo. Pues lo mismo con nuestro Señor, amén. Otro punto es que el bautismo es la representación gráfica de lo que Cristo hizo por toda la humanidad. Vuelvo y lo repito. El bautismo es la representación gráfica de lo que Cristo hizo por toda la humanidad. Y pues todos sabemos que es su muerte y su resurrección, amén. Porque Él no solo murió, sino que también resucitó. Y vamos a ir en Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. No es que cuando nosotros nos bautizamos literalmente morimos, es simplemente un símbolo de lo que Cristo hizo. Él murió por cada uno de nuestros pecados y resucitó. Pues nosotros hacemos ese mismo simbolismo con nuestra vida. No vamos a morir físicamente, pero sí vamos a morir a todo el pecado en el que vivíamos antes y ahora decidimos vivir esa vida nueva en Cristo. Amén. Luego, yo anoté aquí, el símbolo es un símbolo externo de una realidad interna que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y yo sé que es bueno recordarlo porque de pronto muchas veces viene esa confusión de que, ay, ¿qué pasa? Como que es místico el bautismo y tal, pero no, es simplemente ese símbolo de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. El título dice, el bautismo de Jesús. ¿Ya están ahí? Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Pues nuestro Señor Jesucristo no tenía necesidad, Él no tenía que arrepentirse, o sea, realmente Él no tenía por qué haberlo hecho, pero Él lo hizo para identificarse con nosotros, porque todo lo que Él nos mandó a hacer, Él lo hizo primero. Entonces, si Él, que es nuestro Señor, se supone que nosotros lo seguimos a Él, pues debemos obedecerlo, primero porque lo mandó y segundo porque Él es nuestro ejemplo. Entonces, aunque Él no tenía la necesidad de hacerlo, lo hizo para que nosotros nos identificáramos con Él y Él con nosotros y pudiéramos ver de que Él siempre nos manda a hacer algo que Él ya hizo por nosotros. Entonces,
Aquí hay una aclaración y siento que es importante porque es cómo se debe hacer el bautismo, ¿no? O cómo se hace. Pues la palabra bautizar, solo la palabra dice que es del griego baptizein, que significa sumergir. Entonces, aquí en el versículo 16 del Mateo capítulo 3, dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua. Entonces vemos de que Él se sumergió en el agua. Y si estamos hablando de una representación de la muerte y la vida, es por eso de que se sumerge la persona y se saca para representar eso de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo trajo esa vida nueva a nosotros. Amén. Es importante saberlo porque de pronto igual algunos dirán, no, pero yo lo he visto de otra forma, pero según la palabra es así. Luego, una pregunta que también puede surgir es, ¿por qué somos bautizados? Y yo escribí, esa es la pregunta, ¿por qué somos bautizados? Y yo escribí, el bautismo no solo muestra nuestra identificación con Jesucristo, sino también nuestro deseo de vivir una vida en obediencia a Él. Amén. Es algo personal, porque solamente la persona que se bautiza es la que está experimentando esto, y es su decisión. Pero al hacerlo público, de aquellas personas que tal vez están empezando, están dando esos pasos, ven ese compromiso de los otros hermanos por seguir al Señor. En Juan 14:15 dice, Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, otra vez sale lo de los mandamientos porque es así, Dios quiere que pongamos en obediencia todo lo que Él nos manda. Y el guardar sus mandamientos, uno de ellos es el bautizo para todo aquel que cree. Entonces es importante recordar lo que dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ya saliendo un poco de la explicación general del arrepentimiento y del bautismo, vamos a hablar de otros tipos de bautismo que se nombran en la Biblia. Vamos a hablar, son siete tipos de bautismos los que yo tengo aquí anotados. El primer punto que puse es bautismo del pueblo de Israel. El primer bautismo que puse aquí, bautismo del pueblo de Israel. Y está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. El primer punto es bautismo del pueblo de Israel y está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, porque no quiero hermanos que ignoréis de que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Pues yo anoté aquí, la nube de día y el mar a los lados fueron elementos que los sumergieron en una experiencia que marcó su liberación de la esclavitud y el inicio de su viaje como una nación guiada por Dios. Amén. Luego vamos a ir al segundo bautismo, que es el bautismo de Juan el Bautista, que está en Mateo capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Mateo 3, del 1 en adelante. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre.
Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Pues este bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista está enfocado en este momento solamente en el pueblo de Israel, porque era él la persona que Dios estaba utilizando para preparar al pueblo para que recibieran al Mesías. Entonces aquí también anoté, fue un bautismo de arrepentimiento enfocado en preparar el corazón del pueblo de Israel para la llegada del Mesías. Amén. Luego está el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que acabamos de leer en Mateo 3, te lo pueden anotar igualmente, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, que ya hablamos de que no tenía ningún pecado, pero lo hizo para identificarse con nosotros y para que nosotros nos sometiéramos a Él. Luego está el cuarto bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Está en Mateo capítulo 3, versículo 11. Y también está en 1 Corintios 12, 13. Pero primero vamos a leer Mateo 3, 11. Vuelvo a repetir, el cuarto punto es el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a leer Mateo 3, 11, que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego en 1 Corintios 12, 13, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Pues aquí yo puse, es la obra espiritual mediante la cual el Espíritu Santo bautiza o sumerge a cada creyente dentro del cuerpo de Cristo en el momento de su conversión. Y aquí también cabe aclarar de que muchas veces las personas creían, o bueno, en la actualidad muchas personas siguen pensando de que hay que esperar luego de convertirse para recibir al Espíritu Santo. Pero muchas veces el pastor nos ha enseñado de que en el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón viene el Espíritu Santo, porque es lo que decía nuestro hermano Xavi de la Trinidad. O sea, ninguno va por solo. Cristo no va solo, Dios no va solo y el Espíritu no va solo. Entonces, si aceptamos a Cristo, los aceptamos a los tres. O sea, ambos los tenemos desde ese inicio. Lo que pasa es que el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra en nuestra vida hacia la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Luego está el bautismo en agua, el bautismo del que hemos estado hablando desde el inicio, en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pues lo que decíamos es un sentido metafórico, no es que literal vamos a morir, y es algo espiritual. Nosotros tenemos una vida espiritual y antes de Cristo tenemos una vida llena o dominada por el pecado, pero al aceptarlo a Él, nosotros estamos decidiendo morir a esa vida y vivir una vida nueva para Él. Y es muy importante también recordar de que no es solo morir a la vida vieja, sino también empezar una nueva, porque si nosotros nos arrepentimos, pero no decidimos seguir a Dios en lo que Él nos lleva a esa vida nueva, pues no nos arrepentimos realmente, porque Dios siempre aquí habla de muerte, pero siempre dice resurrección. O sea, no solo la muerte al pecado, sino la nueva vida que queramos tomar en Él. Amén. Y el último bautizo, que es el número 7, que es el bautismo de fuego, que está en el mismo Mateo 3, versículo 11 y 12. Mateo 3, capítulo 3, versículo 11 al 12. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego en Lucas 3:16, también Lucas 3:16 al 17. Dice: respondiendo Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando hablamos de este bautismo, ahí te dice en Espíritu Santo y fuego, y pues el fuego purifica, ¿no? Como lo que dice la palabra, el fuego purifica el oro, pero también es verdad que ese fuego, porque aquí en el versículo 17 está hablando de un contexto de juicio, dice que quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Cuando aquellas personas de que no decidieron creer en Cristo, viene ese fuego, ese juicio, por eso es un bautismo de fuego. Entonces, ya para concluir, de todos los 7 bautismos que acabamos de ver, simplemente 2 nos identifican hoy en día como cristianos, que es el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Todos los demás, de Moisés, de Juan el Bautista, simplemente fueron en un momento específico de la Biblia, pero ya, fue para una situación puntual. Hoy en día nosotros solo nos compete el bautismo del Espíritu Santo y en agua. Entonces, esa es la palabra que el Señor ha traído para nosotros hoy. Espero que haya sido de mucha bendición. Amén.